a esta hora. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal 85 de Win Telecom y de Claro. Gracias a los que están entrando en este momento al canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. A esta hora con Obniel Ramírez se transmite también por YouTube en Voz Media Network. Voz Media Network es un canal de YouTube institucional y también a través de mi canal de YouTube de Primera Mano RD. Aquí estamos en esta noche de martes 21 de febrero, con todo menos con miedo. Tuve algunos días ausentes, quiero agradecer los tantos escritos, porque ya yo voy a tener que descontinuar. A veces si voy un día de vacaciones dejo un programa grabado, pero de inmediato me escriben, mira, pero este programa no es en vivo. Les prometo que vamos a tratar de no dejar programas grabados, sino de hacerlos en vivo en la mayor de las posibilidades. Así que gracias por ser tan celosos con el contenido de este programa a esta hora con Obniel Ramírez. Aquí estamos, deseosos de conversar con ustedes. Miren, tanto que hablamos de la política, pero el fundamento transversal por el cual se pueden hacer los cambios en cualquier sociedad del mundo empieza desde la política. Desde la política se puede cambiar los temas de salud, desde la política se puede cambiar las inclemencias económicas, desde la política se puede cambiar el sistema de seguridad ciudadana que se vive. Bueno, y por eso es que usted ve que proceso tras proceso, militantemente vamos y votamos, entendiendo que algún político tendrá las respuestas a las cuestionantes y a los problemas que hemos tenido siempre. Y que alguien por fin, como el Chapulín Colorado, uno dice, sacará la varita y nos resolverá los problemas. Pero debo decir que junto con esos anhelos de que la política y todo lo que yo pudiera decirles a ustedes, también nos hemos dado cuenta de que la política nos ha traído grandes decepciones. Y nos ha traído grandes decepciones porque muchas personas han entendido que la forma de poder cambiar no la situación de la mayoría, sino de cambiar su propia situación es llegando a la política. O sea, como muchos dicen, si yo me engancho a político, resuelvo mi situación económica. Y por eso es que usted ve que usualmente los que entran al tren gubernamental, mientras están en campaña, nos prometen villas y castillas, pero desde que llegan le echan mano al pastel. Y comienzan los procesos de corrupción. Roban, nombran familiares, nombran amantes, hacen actos de toda clase. Actos deleznables, actos sucios, en pro de cambiar la suerte de ellos, no la suerte del país. Yo tenía un amigo que decía siempre de forma burlesca, burlona, decía que él quería llegar a un puesto para resolver los problemas de los pobres. Y después decía, de los pobres bolsillo mío. Lamentablemente esa es la situación que se da con muchos políticos en la República Dominicana. Llegan con el afán de resolver los problemas de los pobres bolsillos de ellos. Y por esa razón, en casi 200 años de vida republicana, usted ve que nosotros nos topamos con las mismas situaciones de siempre. Seguimos con falta de energía eléctrica, seguimos con falta de agua potable, seguimos con falta de hospitales adecuados, seguimos con falta de salud, seguimos con falta de seguridad ciudadana, la migración descontrolada, ilegal. O sea, cada 4 años estamos bajo las mismas promesas, porque lamentablemente cada partido que llega con un grupo de tigres que tienen un solo propósito: asaltar el Estado en todas sus dimensiones. Y usted ve que se inventan una clase de negocios y de vaina que a uno
no le sorprende. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando hoy sobre este tema? Miren, hace algún tiempo, Leonel Fernández anunció, hace unos meses atrás, que 10 partidos políticos harían con él una confluencia de fuerzas para desplazar al partido actual, al PRM, al gobierno del señor Abinader. Bueno, fueron pasando los días y aquellos que iban a acompañar a Leonel como que se le fueron yendo. De hecho, un gran acto que anunció José Fran Peñaguaba, presidente del BIS, de que ahí los partidos políticos que estaban apoyando al doctor Fernández iban a manifestar, no fueron. Y desde ahí yo comencé a cuestionarme de cuál es el objeto de determinados partidos políticos en el sistema. Digo que comencé a cuestionarme porque esos partidos que iban a ir aliados al doctor Fernández después aparecieron. ¿Usted recuerda cuando Paliza y Carolina iban a juramentarse de nuevo como presidente y secretario general de ese partido, del PRM? ¿Quiénes estaban en primera fila? Ojalá, y Jesús me pueda buscar las imágenes y ponerlas ahorita, de quiénes eran los presidentes de los diferentes partidos, los mismos que iban a pactar con Leonel. Parece que hubo un acuerdo y se fueron al PRM. Muchos de ellos estaban esperando un decreto. Un decreto que sería el aliciente, la motivación que los llevaría a acompañar al presidente Luis Abinader en su gobierno. Y no solo en su gobierno, sino en la reelección, en la promoción de la reelección. Yo recuerdo que el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el señor Federico Antún Valle, que ha estado con todo el mundo, hasta estaba un poco guapito, porque parte del acuerdo que él había propuesto era entregar a un senador la dirección del Partido Reformista, a un senador de su mismo partido, y que entonces él iba a ir al tren gubernamental. Oiga, ¿cómo es que están? Otro caso que me llamó la atención fue el caso del general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador. El presidente Abinader en su discurso en esa actividad hablaba, refiriéndose a Leonel, del señor del pasado, así le llamó, señor del pasado, ya no vas a volver, todo eso. Que es una retórica política correcta, eso es lo que él tiene que decir. Pero tú tienes que decir que no vuelve el pasado, pero no sentado con un grupo de tigres que representan el pasado, comenzando con Zorrilla Osuna. Zorrilla Osuna, en la gestión de Danilo y de Leonel, fue el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. Si aquí hubiese justicia y la política corrupta no se impusiera, ese señor debió estar sometido a la justicia. Porque lo que pasó en INESPRE era para que ese señor tuviera un proceso judicial abierto hace tiempo. Aquí, esos partidos políticos que primero estaban agrupados en una vaina que se llamaba el Bloque Progresista. Esos partidos políticos en su mayoría no son de nadie, esos partidos son de negocios. Incluso los más ortodoxos, habrán sus excepciones, pero la mayoría es por un negocio. A mí me sorprendió que el señor Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, no fuese ni siquiera citado a la Procuraduría. Miren, ahí pasó algo en INESPRE con el tema de la TCS, de la Tesorería de la Seguridad Social, que yo le exijo al actual director, a Iván Guzmán, qué sé yo, el director de INESPRE, y le exijo
a la Procuraduría General de la República que expliquen qué pasó con los recursos de la TCS de Inespre. ¿Dónde está la auditoría? Porque no puede ser que aquí se sobreponga la vaina política sobre los recursos de Estado, sobre los recursos de nosotros, sobre lo que nos cobran de impuestos. Señores, aquí no cobran hasta la respiración en este país. Yo estaba en el extranjero y a mí me sorprendió que yo fui a comprar una camisa. La misma camisa que venden aquí, la fui a comprar en otro sitio. Aquí la camisa costaba como $175. Yo dije, pues yo no puedo comprarme una camisa de eso. Sí. En otro país, $30. Yo cuando llegué, ustedes saben que yo vine con mi espina, yo fui a la tienda a preguntar. Señor, y son camisas incluso que hacen aquí, pero entre los impuestos de que la traen, de que la llevan, de que esto, de que lo otro, de que el ITEVI, de que el anticipo, de que toda la vaina, le sube a eso. Con lo que usted puede comprar 5 camisas, 4 camisas, qué sé yo. Entonces no es posible que nosotros paguemos los impuestos, ni veamos las soluciones definitivas a nuestro problema, pero también los ladrones corruptos no los sometan. Los supuestos corruptos no le digan nada y anden por ahí tranquilos como que nada ha pasado, por acuerdos políticos. Entonces, yo veía incluso a uno de los defensores fundamentales de ese bloque progresista, que era el hijo de Vincho, uno ahí que habla muchísima pendeja en Twitter y que habla más de lo que hace, para no decir ciertas cosas. Y yo lo vi propugnando ya, alejándose de ese bloque porque él ahora ya no quiere bloque, ahora él va solo. Va solo porque tiene aspiraciones él. Señores, la política no puede ser un reguero de oportunistas que están con el que le conviene en el momento. O sea, aquí lo que menos se discute es la agenda nuestra del país. Por eso es que usted ve que los temas nacionales fundamentales no se tratan de ninguna forma y no pueden tratarse porque la clase política anda comprando como si se tratara de comprar al mejor postor la libra de político. ¿A cómo está la libra de político? ¿A cómo tú me vendes la libra de político? Y por eso es que usted ve que aquí no hay derecha, izquierda, centroizquierda, aquí no hay nada. Ideales, nada de esa vaina existe, aquí es lo cuarto, administrar el Estado. Yo vi incluso que un periódico de circulación nacional decía que no habrían decretos para esos partidos. Yo digo, señores, miren hasta dónde hemos llegado. La mayoría de los que dirigen esos partidos políticos, para no decir todos, toditos estaban enganchados con Danilo el otro día. Y con Leonel. Y muchas de las instituciones que manejaron, el robo fue descomunal. Y la administración inescrupulosa. Y el nombramiento de compañeritos para llenar botellas. Eso era un desorden. Como perdieron con Gonzalo y con el Penco, y perdieron con Danilo, ahora andan toditos buscando engancharse porque el problema es no trabajar. Es una vida parasitaria. Ya no solo se conforman con lo que manejan de esos partiduchos, ahora quieren engancharse, tener una institución para seguir acabando con todo. Mientras usted y a mí nos cobran muchos impuestos para que estos pendejos vivan como les dé su gana. A mí me gustaría que esos partidos políticos nos explicaran de verdad, no como la Junta Central Electoral, una Junta Central Electoral floja, que no hace lo que tiene que hacer, que no investiga lo que tiene que investigar,
que esos partidos políticos explicaran cómo utilizan los recursos que nos cobran de impuestos a nosotros, porque debo decirle que todos esos partiditos políticos reciben unos cuartos de lo que nos cobran a nosotros, mensual. De que para formación política, pero señores, las escuelas de formación de esos partidos están cerradas. De hecho, los locales de esos partidos están cerrados. Ustedes dicen, ¿y en qué lo gastan esos cuartos? Las actividades para crecimiento de esos partidos están cerradas. Pero yo veía el presidente del PRD, de lo que fue aquel partido, el glorioso, que ahora es un chinchorro. Yo veía a ese señor ahora que anda de que quiere ser presidente de la República, el señor Miguel Vargas, para que ustedes vean que hay cosas que en los tragos es que se deciden. Ustedes sabrán lo que estoy diciendo. El señor Vargas hace 2 años había manejado más de 2.500, casi 3.000 millones de pesos en ese partido. Y el partido, lejos de ir creciendo, lo que estaba era disminuyéndose. Y yo decía, ¿cómo la Junta Central Electoral no se sienta a ver qué está sucediendo con los recursos que destina, recursos nuestros, a dárselo a esos partidos? Y muchas veces esos partidos ni siquiera, no muchas veces, la mayoría de veces no gastan el dinero en lo que tienen que gastarlo. Muchas veces son fuentes para que los dueños de esas letras vivan como príncipes. Entre restaurantes, entre buena vida, es así. Yo me reía en el proceso de 2020, yo vi un partido, de esos partidos, que llegó el proceso eleccionario y una de las candidatas que supuestamente había recibido una cantidad de dinero, luego ella tuvo acceso a un, ¿cómo se llama?, a un listado que mandaron a la Junta Central Electoral de cómo distribuyeron los recursos. Y ella le impresionó que en la lista había recibido como 300, 400 mil pesos. Y el presidente de ese partido, uno que se precia de ser cristiano por ahí, le había mandado como 20 mil pesos. Señores, pero eso es porque la política en República Dominicana se ha convertido en parasitaria. Por eso es que yo le digo a ustedes, vez tras vez, que el adesentamiento, la limpieza de la clase política somos nosotros que tenemos que hacerla. Usted me diría, ¿cómo? Votando por gente diferente. Y gente diferente aspirando a ir a posiciones. Aquí hay un problema, y eso lo estoy diciendo desde el punto de vista estadístico, estudiado. Los dominicanos estamos acostumbrados a votar por colores de partidos. Y eso es un gran error. Mire cómo en Hispanoamérica, miren cómo en Europa se está dando el proceso de los movimientos alternativos o de los partidos o de la gente independiente, movimientos independientes que no son. Mire el caso de Boric. Mire el caso de Emmanuel Macron en Francia. Mire el caso de Petro en Colombia. Movimientos. Ni siquiera los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque la gente ha visto que los partidos políticos le han fallado. Y yo ni siquiera me quiero ir a los movimientos. Yo digo, vote por personas. Aquí hay incluso la figura de que usted pueda aspirar. Vote por personas. El tema de los partidos políticos en la República Dominicana se ha estado utilizando como una forma de que un grupo se lucre y vive bien. ¿Y qué es lo que quieren hacer? En vez de cambiar la forma en que este país se ha manejado, ¿qué hacen? No, seguir echándole gasolina al desorden de siempre, al grupo de parasitarios y de tigres que se enganchan en la política. Y eso ha llevado a que nosotros tengamos en nuestra clase política toda clase de manifestación corrupta y que sirve para poco. Yo me reía con el caso del exdirector de la lotería, que dice que el Ministerio Público está pidiendo 12 años. ¿De dónde vino ese muchacho? Ese muchacho
que venía del sector de las bancas, se engancha al PRM, él y su jefe político, que fue el que lo puso ahí. Y él, en vez de decir, bueno, pero que este muchacho no puede ir a esa posición porque él tiene intereses en conflicto. O sea, lo que él hace no cuadra con esto, ¿no? Lo enganchan ahí. Por eso a la primera situación, mire dónde terminó. Entonces yo creo que la política es para políticos y debe ser así. Pero nosotros hemos querido convertir la política en un mercado de pulgas o en una carnicería. Dame 50 pesos de cadenete, 50 pesos de hígado, 100 pesos de tripita. Es así que está la política. Porque hemos convertido esto en un mercader. Y ya cualquiera se engancha, sin propuestas, sin ideas, sin pensamiento, a buscar unos cuartos. Y si consigue unos cuartos para comprar votos, más rápido va. Yo les conté a ustedes que el presidente de un partido del sistema me dijo que yo iba a tener, si yo iba a aspirar, me dijo, tú vas a aspirar a diputado, entonces tú tienes que buscar mucho cuarto. Porque la política es así, me dijo. Tú vas a tener que hacer esto, tú vas a tener que comprar, oigan cómo es la vaina. O sea, si yo tengo intenciones y deseos de que los asuntos cambien, para que cambie yo tengo que pagar para eso. No, pues yo no voy a pagar. Yo quiero ser diputado y los que me ven lo saben. Ahora yo no voy a pagar para ser diputado. Y si tengo que pagar, no, mejor me quedo en mi casa tranquilo. Se lo digo con mucha sinceridad. Porque nosotros tenemos que descentralizar el sistema político y cambiar esta vaina, esta posilga, esta podredumbre, esta letrina. Que lo que voten es porque le pagan. Y los partidos políticos quieren que voten por ellos, pues ellos seguir robando y pagándole a los ignorantes. Eso tiene que cambiar. Yo he dicho, ¿usted quiere apoyarme? Usted no vota en la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste. Dígale a su amigo, a su familiar, a quien usted conozca en esa zona, Herrera, toda esa parte de ahí, que vote por mí. Y ya así usted me está apoyando. Ahora, nosotros ir a comprar votos significaría que nos estamos desdiciendo. El sistema político, cada vez que la gente vota por 500 pesos, un picapollo y una Jumbo, está haciéndose daño él mismo. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Cuando nos quedamos y somos indiferentes, decimos, no, yo no voy a votar porque es lo mismo, le estamos haciendo daño al sistema. Entonces, hay que construir el camino para limpiar esta suerte de podredumbre que se está viviendo en el sistema político. Yo creo y estoy convencido de que si nosotros ponemos manos a la obra en eso, podemos cambiar el sistema político, pero depende de usted y de mí. Si somos indiferentes, esto se va a joder esto. Miren cómo es. Todos esos partidos políticos, que dicho sea de paso, todos los que administran esos partidos políticos no tienen 2 votos, porque ellos tienen que salir a comprar los votos. ¿Cuántos votos tiene el partido de Marisa López? El PAL, que era... Ese partido, esa señora era devota de Leonel y después devota de Danilo. Para que ustedes vean que al final es quien controla los sobrecitos. Ahora ella quiere ser devota de Luis. No es de Luis, es de los cuartos del Estado. Zorrilla Osuna, ¿de quién quiere ser? Lo mismo. Y esto lo estoy diciendo para Leonel, para Luis, para Abel, para Guido, para el que sea que aspire, hasta para Miguel Vargas que está aspirando. Nosotros no podemos seguir comprando partidos políticos que no sirven, nombres, marcas para mantener un tigueraje. Porque entonces los recursos que se recaudan en el Estado Dominicano al final van a continuar sirviendo para mantener un sistema político que está enfermo, parasitando. Cada vez que en una demarcación, que en una comunidad, que en una zona, usted ve que una gente aspira porque tiene mucho cuarto, a los votantes debería darnos vergüenza.
Cuando yo vi el caso que se está debatiendo en los Estados Unidos sobre el diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, que iba por el Partido Revolucionario Moderno, y la forma en que ese señor ganó porque tenía mucho dinero, yo dije que los santiagueros debió darle vergüenza a esa vaina. Porque ese señor fue uno de los más votados. Ahora, ¿cómo fue de los más votados? A base de cuarto. El señor está ya preso, acusado de vaina de narcotráfico. Entonces yo digo, no solo son los políticos que tienen que revisarse, es nosotros como sociedad. Cuando usted entra al Congreso y está lleno de rifero y de vaina, eso es para que uno se llama consejo. Cuando usted va a las alcaldías y usted encuentra alcaldía como la de Barahona, que eso huele mal ahí, y no por la basura, que no la recogen tampoco, no. Huele mal por el alcalde corrupto que tiene. Es para que las sociedades, señores, se llamen. Señores, Tabito Suberví, que fue alcalde de Barahona por 18 años y que salió de ahí señalado como un corrupto, anda por ahí, el PRM lo asumió otra vez. Lo asumió. Y ahora andan diciendo que va a ser candidato a senador. El malo no es él. Los malos son los de la organización política que lo recibieron después que lo denunciaron. Y peor aún, que mañana se atrevan la gente de Barahona a votar de verdad por él a senador. Pues entonces ahí se ve verdad que hay que desgaritarse de este país. Señores, si queremos limpiar la clase política, si queremos limpiar las prácticas de la política y que sea un ejercicio para llevarle transformación a la vida de uno, que uno pueda tener algo mejor. Porque ya yo no sé, la palabra cambio ya yo no la quiero ni utilizar. Porque, el cambio, pero el cambio estamos haciendo la misma vaina. Lo que hablaron del cambio están haciendo lo mismo. Palicita, amigo mío, que habló muchísimo, dicen que es uno de los que está... Bueno, hay una periodista que este fin de semana hizo ¿cómo se llama? Un reportaje acerca de la espontaneidad que se están yendo algunos alcaldes del PLD para el PRM. Es la misma vaina, es una compra, es un mercado donde venden carne de puerco al por más. ¿Cuántas libras tú quieres? Así es que están los partidos políticos. Eso no puede ser. Y el problema es que las ideas se han ido, señores. Como ya no hay ideas en los partidos políticos, ahora es sálvese quien pueda. Entre todo el mundo y vamos a comprar. Y el día D, como le dicen, hay que buscar la logística para que la gente vote. Por eso es que usted ve que el que quiere ser diputado tiene que gastarse 30 millones de pesos. Yo no voy a gastar 30 millones de pesos. No lo tengo primero y tampoco si lo tuviera lo voy a gastar en esa vaina. O sea, yo no puedo gastar para servirle a mi país. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Pero tiene que cambiar cuando usted se empodere, cuando usted salga a votar, cuando usted haga su ejercicio ciudadano. Miren, antes de ir a la pausa, Jesús, yo vi este fin de semana una imagen. Yo le dije que la semana antepasada estuve en el Carnaval de La Vega. Y me pareció muy ordenado y de hecho muy bonito. Hay unas imágenes que han recorrido el país de una joven que aparentemente, media alocada, yo digo media alocada no porque estaba mal de la cabeza, sino porque su comportamiento delictivo solo se puede enmarcar en eso. Esa joven, en una pelea de un grupo carnavalesco que le dicen los corruptos, oigan qué nombre, bueno, le propinó varias estocadas a un señor en una pelea, qué sé yo, en el carnaval. Pero han ido surgiendo imágenes, a propósito también de la niña que murió en Higüey, la jovencita, y también el caso de hace 2 semanas de un niño de 11 años que fue asesinado por un policía, que han salido las versiones ya de que ese policía que se está presentando como un santico, que es un demonio que le dieron una pistola a cumplir las órdenes de Ten y de Chu. Bueno, yo le hice una entrevista hace algunos meses, a Ángel Gomera. Ángel Gomera es un experto
en resolución de conflictos y con él yo hablé de por qué la violencia ha ido creciendo tanto y el comportamiento violento de la gente. Incluso cómo los crímenes, ya ahora los muchachos son mucho más violentos, los que salen a atracar y a matar y a cualquier cosa, a cometer cualquier infracción. Antes atracaban a una gente y lo dejaban vivo, ahora lo atracan y tienen el morbo de matarlo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué un vecino se mata con otro? ¿Por qué por el roce de un carro se matan nosotros? Yo quiero invitarlo a que vean esta entrevista que le voy a colocar después de la pausa con Ángel Gomera, para que ustedes puedan sacarle provecho. Yo creo que el otro día lo hice hablando de la seguridad ciudadana y le puse una entrevista que había hecho, y hoy creo que es prudente que veamos cómo la sociedad dominicana tiene que recapacitar respecto a la situación de violencia que está viviendo. No se muevan, que seguimos en A Esta Hora con Obniel Ramírez. A esta hora. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. A esta hora. A esta hora recibimos a Ángel Gomera. Ángel Gomera, como decía en el bloque anterior, experto en el tema del comportamiento violento, en el tema de la resolución de conflictos y, cómo no, en la implementación de una cultura de paz. Ángel tiene un proyecto muy bonito, que hablaremos más adelante con él, precisamente sobre lo que debemos hacer, las actitudes que deben corregirse y por dónde debe iniciar ese proceso. Buenas noches, hermano Ángel, bienvenido. Para mí es un honor que estés aquí. Ay, hermano querido, más bien el honor es nuestro. En familia me siento. Qué bueno que te sientas. Y eso así hace generar un clima de paz, de felicidad, porque eso es lo que tú transmites. Así porque mismo. cuando uno evoca análisis de cara a informar a una población y sobre todo a construir ese mejor mañana, eso vale uno aplaudir y saludar estos esfuerzos. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Para mí es un privilegio. Miren, recuerden a los amigos que pueden escribirnos sus preguntas, las preguntas que tengan para Ángel, a través del canal de YouTube Voz Media Network. Voz Media Network, a los amigos del canal 85, a los amigos del canal 16, a los que nos siguen a través de la radio. Toda la pregunta a través de Voz Media Network para Ángel. Ángel, hemos sido testigos en los últimos días de episodios sencillamente dantescos, que entendíamos que no se iban a ver más que en la televisión o que lo veíamos en otro país. El lunes, la noticia de que un ministro lo asesinaron en su despacho. Las constantes imágenes de hombres que matan a sus esposas, después que la amaban, ahora la matan. Las imágenes del director de Industria y Comercio de Santiago Rodríguez, que mata a una pareja de esposos y era un regidor y hoy dice que ni siquiera se acuerda. Las palabras del abogado de la defensa de Miguel Cruz, el que asesinó a Orlando Jorge Mera, que dice hoy que es posible que su defendido lo haya matado, pero en defensa. O sea, se ha inventado una tesis nueva. Todo esto que está sucediendo, Ángel, nos da la idea de que el sistema está enfermo. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? No, esa es la realidad. Precisamente en todos estos días nos hemos encontrado conmocionados, fruto de cómo viene en auge la violencia. Y viene realizándose partiendo de sucesos simples que están mutando en situaciones dramáticas, mi querido Obniel.
¿qué debemos hacer? Consciente de que el ciudadano es generador de conflicto. Ahí debemos trabajarlo, es prestarle atención. Porque el problema serio de todo esto es que cada día se viene devaluando el respeto a la vida. Y eso es fruto de una deshumanización. ¿De dónde parte esa deshumanización? De ciertas corrientes que ahora mismo están en moda, están en boga. Por ejemplo, ese relativismo, esa perspectiva de mirar la cosa de acuerdo a su conveniencia. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y algunas veces me sumo en la medida en que a mí me beneficia plantear una posición, y aquí entra entonces o en encrucijada el ser y el parecer. Nos desdoblamos, vivimos como una especie de mundo en caretas. A eso se suma también esa corriente individualista, que aquí de manera coloquial, en el argot popular, se plantea: dolor ajeno no quita sueño, sálvese quien pueda. A eso se suma, hermano, y estoy poniendo corrientes que fueron allá en el pasado, que la estamos poniendo en réplica en un mundo que se supone que fruto de la tecnología, de la comunicación, de los avances, debíamos tener una humanidad mucho más civilizada. Estamos viviendo también esa especie de asépticos, de acciones asépticas, y tú lo planteaste muy bien. Cuando en un accidente, hermano mío, la gente, en vez de ir a auxiliar, o toma foto o graba video a pesar del hecho sangriento, o saquea. Es decir, que el ser humano no se está deteniendo, no se conmociona, no muestra el mínimo sentimiento ni la más mínima emoción. Y todo esto debe movilizarnos, porque el hecho es, y esto lo voy a plantear con optimismo, con esperanza, los buenos son más, pero nos estamos quedando pasivos. Estamos jugando a la inacción, estamos envolviéndonos en nuestro propio yo, pensando que estamos cubiertos, que hay una membrana protectora. Sin embargo, no es así. En la medida en que uno se aleja y no produce, no da los pasos para efectuar los cambios, entonces así mismo va fortaleciéndose la degradación moral, la degradación social. Una pregunta, sí, Ángel, sí. Ahí mismo. ¿Tú crees, y yo lo decía en el segmento anterior, que uno de los componentes que ha llevado a la descomposición social es el contenido de la música moderna? ¿Tú crees que realmente la música tenga influencia en nuestros jóvenes para hacer daño? Claro que sí, claro que sí. Lo hemos visto en la evolución de la sociedad, de cómo la cultura tiene un efecto, ¿verdad? En replicar, en inducir, en cautivar. Y esta música ahora tenemos que prestarle atención. Hay un grave problema, que estamos en una sociedad que queremos consumir todo, pero sin calidad. Estamos consumiendo todo sin calidad, porque es lo que vende, es lo que llama la atención. Es un mundo banal. Y el mundo banal es vivir una especie de superficialidad, donde no nos estamos cuidando el interior, estamos cuidando el exterior. Es lo que plantea Maquiavelo en El Príncipe, una sociedad que vive del binomio apariencia-realidad. O del bulto. Del bulto. Y ese bulto es lo que a mí me hace llamar la atención en ciertos ambientes. En este caso, la música agrupa sentimientos en común, porque en la medida en que emito un mensaje, ese mensaje puede llamar, aglutinar en ¿qué? En el consumo de droga. Y ahí se juntan a consumir droga, en provocar violencia. Porque si yo tengo que alcanzar el éxito, y el éxito es la búsqueda de ese dinero a través de atajos, del camino más corto, quiere decir que aquí la libertad se ha convertido en libertinaje, y nosotros entonces no estamos generando acciones para conquistar el corazón musical de esos jóvenes. Y cuando tú lo decías muy claro, porque no se trata de la música en sí, se trata de ese contenido tóxico que de por sí está siendo utilizado
por esas redes, por ese entramado criminal, por ese entramado perverso que están haciendo de esa música una especie de propaganda para conseguir adeptos, para establecer el caos. Y miren, yo no estoy planteando un mundo distópico, fatalista, no, es que lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. ¿Qué está pasando en los sectores? ¿Qué se está consumiendo? Porque es lo que, y te lo decía en un programa anterior, ¿verdad? Tenemos aquí programas para que se detenga el embarazo a temprana edad. Pero ¿qué es lo que venden esa música? Que tengan relaciones Sí, sin control. y eso es el hedonismo, el placer por el placer. Es el placer por el placer. Y entonces queremos por un lado generar esfuerzo política, pero vaya mundo de hipocresía. Porque si eso está haciendo daño, ¿por qué entonces no establecemos las acciones pertinentes de cara a que se conviertan en dique para que a su vez entonces se comience ya a generar un cambio, una transformación que sirva para detener, como le hemos denominado nosotros, esa música spam que no siga invadiendo y que no siga convirtiendo a muchos de nuestros jóvenes en zombies? ¿Qué relación tiene música, pobreza con violencia y criminalidad? Eso es un cóctel, es un cóctel. Es un cóctel porque en eso ahí hay una transversalidad, es un escape, ellos lo ven como un escape. Equivocado, es un camino equivocado, pero es un escape. Entonces manifiestan reverdía social y entienden que lo que yo estoy viviendo es mi realidad, pero es la que se impone. Y nosotros entonces lo que hemos venido impulsando este tipo de cultura de paz, lo que tenemos, eso es lo que tienen liderazgo también en las diferentes expresiones, la clase gobernante, los actores políticos, los actores religiosos de las iglesias. Entonces debemos detenernos y sentarnos para establecer cuáles serán las vías, cuáles serán las acciones, las medidas que debemos asumir para conquistar a esos jóvenes. Miren, nosotros tenemos en el país, y hablando de la música, dos ritmos autóctonos que son declarados patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿En qué escuela se está promoviendo, se está incentivando como política este tipo de música? ¿Hay escuelas de música o espacio para que los jóvenes aprendan a través de esos ritmos musicales algún instrumento, el que se puedan apasionar? ¿Qué es lo que más le está llegando? Entonces tenemos nosotros, usted dirá, bueno, de golpe y porrazo no podrá hacer. Claro, no podrá ser, pero tenemos que empezar a dar el paso en ese sentido y comenzar a trabajar en el seno de nuestras familias, junto con las escuelas, lo que es la cultura de paz. Y en este caso, hermano, se hace necesario trabajar la mediación escolar, porque la mediación con cultura de paz debe tomar en consideración todos estos aspectos que estamos hablando. Ayer un jovencito atacó a la directora de una escuela pública con un machete y los medios de comunicación se hacían eco. Si a ti te tocara darnos estadísticas de con qué frecuencia suceden hechos así o hechos de violencia en el país, ¿qué tú tienes en la mano? Sí, mira, precisamente existe un observatorio que está manejado por Interior y Policía. Y en reuniones que he sostenido y también en planteamiento, en escrito que he publicado, he visto la necesidad de que aquí se comience a levantar datos, informaciones acerca de los niveles de conflictividad social. ¿A qué me refiero? Sí tenemos estadística de los homicidios por convivencia. Ahora, no estamos manejando esta estadística de los conflictos que se suscitan según el contexto. Para eso nosotros estamos planteando la necesidad de crear un observatorio de
los conflictos en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que tomando en cuenta esas informaciones estadísticas, podemos entonces planear acciones, porque se van a convertir en herramientas, medir para planear, ¿verdad? Una expresión que va muy de la mano con todo esto. Por lo que la pregunta que me has hecho, se necesita trabajar esas informaciones, no están acabadas. Hay que sistematizar, hay que registrar la conflictividad en el país. Ayer, por ejemplo, el ex jefe de policía, Guillermo Guzmán Fermín, que era mi invitado, dijo que las autoridades están confundidas porque la tasa de criminalidad la miden por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero solo están midiendo los homicidios, no están midiendo los robos, los conflictos, la pelea, esto, lo otro. O sea, que hay un sinnúmero de factores en este terrible caso de la violencia que está desbordada en República Dominicana que hay que tomar en cuenta. Sí. Y ahí entra la encuesta de victimización, porque estamos alarmados ante muchos sucesos que ocurren en nuestra sociedad. Ahora, ¿a quién le ocurre? De esas personas que son asaltadas, de esas personas que han vivido estadios de violencia, ¿lo tenemos levantado? ¿En qué medida están conmocionados? Porque es muy posible que esto genere la colectividad del miedo. ¿Qué es la colectividad del miedo, Ángel? Es el hecho de que la sociedad, fruto de toda situación, tiende miedo a movilizarse, a realizar la actividad cotidiana que comúnmente se desenvuelve. ¿Tú crees que ya eso se ha desarrollado entre nosotros? Tenemos que evitar que llegue ahí. Porque yo veo, Porque el miedo paraliza, el miedo hasta detiene el crecimiento que nosotros como país hemos venido teniendo en materia económica, porque en la medida en que una familia sale a compartir, en esa medida también genera gastos, crea un clima, crea un dinamismo. Pero cuando la sociedad está impactada por el miedo, entonces, además de enmudecerse, paraliza. Se genera como una especie, y no quiero, aquí puede verse esta expresión un poco exagerada, una paranoia. Bueno, pero por ejemplo, yo veo, Ángel, que, y lo he dicho aquí muchas veces, que las mujeres cuando salen de una tienda o salen de su casa, yo he sido testigo de mujeres que se ponen el celular en la ropa interior. Sí. O de personas que cuando van caminando en la calle y escuchan una motocicleta, Ya se asustan. Se espantan. Entonces, Sí. yo diría que ya Sí. estamos viviendo dentro de esa colectividad del miedo. Sí. Y entonces ahí es que tenemos que llamar la atención de que no cunda el pánico. Y para eso, como sociedad, tenemos que reunirnos, como expresiones sociales debemos reunirnos. Precisamente he venido planteando la necesidad de una cumbre nacional por una cultura de paz. ¿De qué se trata eso? Bueno, sabemos que la expresión cumbre a lo mejor está un poco desgastada. No, y la uno lo gente le coge vende, miedo le porque coge cree que son miedo. los políticos para llenarse, para ellos brillar. Pero ¿de qué que tú sí, hablas? pero Vamos. ¿cómo uno puede generar acciones si no hay consensos? Mira, en este momento la cultura de la violencia es el enemigo, es lo que nos adversa. Y entonces cada uno de nosotros debe disponerse para, tomando en cuenta esta realidad que estamos viviendo como país, proponer acciones, soluciones de cara a esa problemática. Y cada uno también aportar lo que tenga que aportar. La clase política, la clase religiosa, la clase social, la clase empresarial, a de sentarse en una mesa. Ángel, pero siendo sincero, ¿tú crees que los políticos, los empresarios, estén dispuestos a someterse? Porque, como tú dices, hace falta un sacrificio para poder realizar el cambio. Pero ¿tú crees que políticos y empresarios estén dispuestos a eso? Debemos entonces, ahí es que debemos sensibilizarlo. Es que debemos construir una conciencia al respecto. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el respeto a la vida. Y por más que en un momento dado tú te puedes sentir protegido, bueno, tenemos un caso muy lamentable. Su amigo, ¿dónde lo iba a pensar? Y
Por eso es una alerta dolorosa, triste, desgarradora. Pero eso no nos debe mover solamente a la construcción de muros de lamentaciones. Eso debe hacer que cada uno dé pasos revolucionarios. Mira, tenemos ejemplos palpables de todo esto. ¿Usted te imagina, mi querido hermano, que Martin Luther King, ante esa realidad que vivió, de esa barrera racista en Estados Unidos, excluyente, se hubiese afligido, embargado por la desesperanza? Ese sueño se hubiese esfumado. Sin embargo, lo estamos mencionando. I have a dream. Yo tengo un sueño. Ese sueño debemos sacarle la esencia de no detenernos, de no rendirnos, de no tirar la bandera de rendirse. No, de ninguna bandera, de ninguna manera. Tú sabes que a través del canal de YouTube me escriben algunas preguntas y me llama la atención un señor llamado José Matos. Pone 3 comentarios y te lo voy a leer para que tú se lo contestes. Sí. Buenas noches para todos. Que República Dominicana tenga un presidente que ponga los intereses de la patria antes que algún mandato de otra potencia extranjera, dice el señor. A él mismo dice: aquí tenemos que copiar las metas y modelos que se planteó en Singapur para salir adelante como nación. Pero los políticos usan esa música en campaña, esa misma música de palabras que degrada a la mujer, que incentiva el consumo de drogas. Sí. Entonces, tu respuesta para el señor José Matos que nos escribe. Estoy de acuerdo en que muchas veces nosotros le damos valía a esos antivalores. En vez de apreciar los valores, nos estamos dejando llevar en ocasiones para conquistar un público electoral utilizando lo que más gusta, sin detenernos a filtrar qué es lo que está dañando. Entonces, cuando llega a esa clase gobernante, se convierte, es un gran desafío para su gobernanza. Yo creo que esos son puntos que tenemos que reflexionar, porque en la medida en que estamos haciendo esto, estamos devaluando nuestra cultura como tal, nuestra identidad, y eso está dando paso a desnaturalizar todo. ¿Cómo eliminar la violencia si no eliminamos la pobreza? Así es. Bueno, usted sabe que Johan Galtung establece el triángulo de la violencia. ¿Qué es eso? El triángulo de la violencia habla acerca de 3 tipos. De violencia directa, la que se realiza de manera entre 2 personas, agresión física, verbal, etc. Está la violencia cultural, la que hemos venido aprendiendo desde el seno de la familia, también de los mensajes que estamos recibiendo, puede ser de los medios en que tú te encuentres, medios de comunicación, en la escuela, etc. Y está la violencia estructural, que es lo que se define como marginalidad, pobreza, exclusión, desigualdad. Ese triángulo de la violencia, a su vez, él plantea respuesta, porque no debemos quedarnos solamente en el análisis de la problemática. Él plantea las 3 R. ¿Cuáles son? Ahí entra la reconstrucción, la resolución y la reconciliación, para esos 3 aspectos. En nuestro caso, nosotros estamos planteando una estrategia también en 3 niveles. En primer nivel, estilo de vida. ¿Cuál es el modelo, la filosofía de vida que en este momento estamos nosotros llevando a cabo, moldeando en la sociedad? Va muy asociada a una cultura de violencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo como algo natural sucesos, situaciones que se están dando en nuestro entorno, y en vez de asombrarnos y actuar, ya prácticamente no me está afectando. ¿Tú crees que la gente perdió la capacidad de asombro? Y a eso debemos evitar, de que se pierda la capacidad de asombro. Y ya estamos viendo ciertos síntomas de eso. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Cuando hay un accidente, cuando hay una persona, un ejemplo muy palpable. Cuando mataban a una persona en un centro de expendio de bebida, y recuerdo en mi pueblo, caía, eso quebraba ese negocio, porque la gente ahí no se sentía segura.
Ahora es lo contrario. Ahí matan y el otro día está más lleno. Inmediatamente lo aperturan. Cuando hay un accidente, la gente no está recurriendo a auxiliar. No, está recurriendo a ver qué yo puedo conseguir, a saquear o a ganar trading topping, partiendo de lo que estoy publicando, sin detenerme ante la dignidad humana que representa ese suceso y que representa ese semejante. Entonces, esos son síntomas peligrosos. Cuando también estamos convirtiendo nuestras redes sociales y nuestros comentarios en una especie de coliseo romano, muerte y vida. Y ya no estoy poniendo en primacía el respeto a la vida partiendo de mi comportamiento. Eso es peligroso. Cuando, por ejemplo, estamos viendo moralidades desechables, familias desechables, matrimonios desechables, y no estamos viendo lo que está causando en ese sentido. Cuando estamos viendo también una escasa paternidad y maternidad responsable. Ángel, casi se nos está acabando el tiempo del 16 porque vamos a seguir por el 85. Okay. Póngame, productor, el número de teléfono para que dos llamaditas vamos a recibir en este bloque para que hablen con el doctor Ángel Gomera sobre este tema de la cultura de la paz y la enfermedad de la violencia que estamos viviendo. 809-732-8500 para que no me acusen de hablar solo, Ángel. 809-732-8500. Desde cualquier parte del país y del mundo, los dominicanos que están allá pueden llamarnos, los que están en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar. Llámenos y díganos qué piensa sobre las situaciones que se están dando y esta conversación que estamos sosteniendo con Ángel Gomera sobre el tema de la cultura de la paz que queremos incentivar y eliminar la cultura de la violencia. Debo decirte, Ángel, que me están escribiendo también a través del canal de YouTube. Santiago César escribe, lo único que él escribe es la pregunta y se contesta el mismo. Ajá. Una pregunta desde Miami, Florida. Dice Chu Vázquez, TEN y el jefe de las Fuerzas Armadas, que la delincuencia ha bajado 25%. Yo creo que es un 100%, pero en las casas de Hipólito, Leonel, Danilo y Luis, él se responde el mismo. Sí. O sea que ni tiene que responder. Jorge Cruz, buenas noches, Omniel. Buenas noches, Jorge. Ernesto Francisco, tenemos una llamada. Buenas. Buenas noches, Santiago César desde Miami, Florida. Ah, Santiago, bienvenido. Sí, un saludo para ti, Oniel, otro para el doctor Guido Gómez Mazara y tu invitado. Ángel Gomera. Que yo le quiero hacer a tu invitado, que es que yo escuché hoy a Chubaque, a TEN y al jefe de las Fuerzas Armadas decir que la criminalidad había bajado un 25%. Para mí yo creo que ha bajado, sí, pero en la casa de Hipólito, de Luis, de Danilo y de Leonel y los funcionarios que andan con 20 guardaespaldas, que si él no puede explicar algo de eso. Gracias, Santiago, por tu llamada desde Miami, Florida. Lo único que tú te respondiste tú mismo. Sí, exactamente. Yo entiendo además que hay que ver la fuente donde ellos plantean ese tipo de porcentaje. Yo pienso que en medio de la crisis que vivimos, decir eso es caer en el absurdo. Eso lo digo yo personalmente. José Cruz, buenas noches, Omniel. Ernesto Francisco, Omniel, esto solo se arregla haciéndolo de nuevo. Educación. Sin educación no hay solución. Eso es verdad, sí. También Ilonca Ventura desde Santiago, República Dominicana. Omniel, me gusta tu programa. Muchas bendiciones. Amén, Ilonca. Tenemos que ir a la pausa, Ángel. A los que están en el canal 16, pásense al canal 85, que continuaremos por aproximadamente 15 minutos más con el doctor Ángel Gomera, conversando de todo lo que necesitamos. Vamos a tomar una llamada antes de irnos. Buenas. Buenas noches, doctor. Sí, bienvenida. Saludo a su invitado, Wendy Sánchez Quiqueya. Gracias. Tengo para decirle a su invitado que es así, se está perdiendo el asombro de cuando matan a una persona, de cuando hieren, y esto es sumamente peligroso. Y la gente no está saliendo de noches a la calle con miedo de que lo vayan a atracar, que lo vayan a matar, y no hay forma de uno salir ni a comerse un helado. Tiene uno que vivir encerrado y aún estando en la casa siente uno miedo, temor. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por su llamada. Vamos a seguir hablando de eso. Los de Noticias 16, pásense al canal 85 y pásense a Voz Media Network, Voz con doble Z, que es nuestro canal de YouTube, que continuaremos por más tiempo
con el doctor Ángel Gomera en esta noche reflexionando sobre la cultura de la paz. No se muevan.